En Colombia, el senador y precandidato a presidente Miguel Uribe Turbay se debate entre la vida y la muerte después de que un menor de 15 años le disparara en la cabeza el sábado durante un acto de campaña. El atentado fue condenado por el presidente Gustavo Petro y por todo el arco político, tanto nacional como internacional. Con este y más titulares, arrancamos. En Colombia, miles de personas de todo el espectro político se movilizaron este domingo en apoyo al precandidato presidencial Miguel Uribe, herido gravemente el sábado en un atentado y en defensa de la democracia frente a la amenaza de la violencia política. En Estados Unidos, las autoridades están en estado de alerta máxima en el tercer día de protestas contra las redadas de inmigrantes en Los Ángeles. Las tropas de la Guardia Nacional enviadas por orden del presidente Donald Trump intentan dispersar a los manifestantes. Además, Israel ordenó este domingo a su ejército que impida la llegada a la Franja de Gaza de un buque con ayuda humanitaria y activistas a bordo, entre ellos la ambientalista Greta Thunberg. El objetivo de los activistas es romper el bloqueo israelí impuesto al territorio palestino que, según la ONU, está amenazado de hambruna. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. Un atentado político sacude a Colombia. El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe lucha en estos momentos por su vida tras recibir varios disparos durante un acto de campaña en Bogotá. El ataque genera conmoción en Colombia y revive los fantasmas de una era marcada por la violencia contra líderes políticos. Pese a la polarización reinante en el país, miles de colombianos de todos los colores políticos salieron este domingo a las calles a exigir respuestas. Unidad ante la violencia política en las calles de Bogotá. Miles de colombianos salieron a manifestar su solidaridad hacia el senador y precandidato presidencial de la oposición, Miguel Uribe Turbay, herido de gravedad el sábado en un atentado durante un evento político. El incidente ha hecho que los colombianos, independientemente de su orientación política, se reencuentren en las calles en su rechazo unánime a la violencia. Sentí tristeza, dolor de patria, ver que se está exacerbando la violencia. Desastroso, siento como si hubiésemos vuelto a Colombia de los años 80 y 90, donde asesinaban a los líderes políticos. En esa época eran las mafias del narcotráfico y los grupos terroristas. Ahora no sabemos quiénes son, pero claramente nos están perturbando mucho en nuestro país. Uribe Turbay fue tiroteado en Modelia, un barrio ubicado al oeste de Bogotá. Un joven de 15 años ha sido detenido como presunto autor material. El senador recibió 2 impactos de bala y permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Su estado continúa siendo crítico según el último parte médico. El presidente colombiano Gustavo Petro ha prometido hacer todo lo posible para esclarecer el atentado. Nosotros queremos, antes que nada, garantizar la más absoluta transparencia del Estado en su competencia para investigar y lograr llegar a los autores intelectuales del intento de homicidio hasta ahora. De momento, el ataque contra Uribe ha derivado en una muestra de unidad nacional. Partidos políticos de la derecha hasta la izquierda firmaron este domingo un comunicado conjunto en el que rechazan el atentado. Sin embargo, en las calles, algunos manifestantes también han expresado su molestia con la gestión del jefe del Ejecutivo colombiano y su manejo de la crisis de seguridad. Y conectamos directamente con Bogotá. Allí está nuestra colega Alexandra Correa. Alexandra, antes de meternos con el análisis de lo que puede haber detrás de este atentado, ¿qué nos podés agregar sobre el estado de salud de Miguel Uribe Turbay? Ay, Leandro, el estado de salud es muy grave según reportes médicos, aunque no se ha divulgado ningún diagnóstico desde donde está siendo atendido el senador y precandidato presidencial. Sabemos efectivamente que salió vivo de las cirugías de esta mañana. Sabemos que fue una cirugía cráneoencefálica tras recibir, según la Fiscalía, 2 disparos con arma de fuego en la zona craneal, en un hecho en el que otras 2 personas resultaron heridas en el occidente de Bogotá, mientras Uribe Turbay, Leandro, se dirigía a la ciudadanía en un
barrio de la capital. El estado de salud, repito, es muy grave e inicialmente era comunicado a la opinión pública a través de su esposa en redes sociales, quien pidió respeto al silencio que decidieron emprender, diciendo que serán solamente los médicos de ahora en adelante quienes informen al país sobre el estado de salud del precandidato de derecha Miguel Uribe Turbay, Leandro. Alexandra, el presidente Gustavo Petro prometió una investigación a fondo. ¿Qué trascendió hasta ahora sobre el móvil del atentado y cómo se explica que un menor de 15 años sea el presunto autor material? Es entre lo más impactante, Leandro, que un niño, un menor de edad de tan solo 15 años esté presuntamente involucrado en un hecho de esta magnitud. Efectivamente, las autoridades lo capturaron y está siendo también atendido en un centro médico tras salir herido de este atentado que investigan las autoridades para saber quién envió a este chico, quién es el autor intelectual y cuáles son las razones por las que intentaron matar al precandidato Uribe Turbay. Efectivamente, la Fiscalía habla de 4 líneas de investigación. Lo cierto es que Colombia, como lo mencionabas, Leandro, y aquí en nuestro noticiero, no vivía un hecho de esta magnitud tan grave contra un precandidato presidencial en 3 décadas, cuando 4 candidatos presidenciales fueron asesinados en medio de mitines electorales en los años 80 y 90. Este nuevo hecho deja en cuestionamiento la capacidad del Estado colombiano, Leandro, frente a la protección de los precandidatos presidenciales con miras 2026. Alexandra, ahora el presidente Petro recibió críticas por su discurso tras el atentado, entre ellas la ausencia de un llamado a la unidad. Y tengo varias preguntas. ¿Se espera que lo haga en las próximas horas? ¿Seguirá adelante con sus marchas para imponer sus reformas como la planeada para este miércoles? ¿O este atentado cambia la agenda política? De momento hay un ambiente tenso de tristeza, de dolor, de cuestionamientos, pero también de reflexión, Leandro. Analistas políticos coinciden en que el presidente y los políticos dentro del Congreso, así como los precandidatos presidenciales, deben desescalar esas tensiones que avivan la indignación política y social de los ciudadanos que están profundamente polarizados en el marco de una polémica consulta aprobada por el Congreso y que el presidente Petro insiste en realizar al considerar él y su bancada que hubo fraude en esas votaciones. Mira, Leandro, las reformas que no ha podido respaldar Petro en el legislativo son en este momento el escollo que rodea el crispado ambiente político a portas de que Petro deje la presidencia en 2026 sin haber logrado cumplir sus promesas de campaña, Leandro. Alexandra Correa, desde Bogotá, muchas gracias como siempre por tu completo reporte. En Estados Unidos, las autoridades de Los Ángeles están en alerta máxima tras 2 días de disturbios por la mano dura de Donald Trump contra la inmigración. Los primeros 2.000 efectivos de la Guardia Nacional han comenzado a llegar a la ciudad por orden del presidente. Su tarea es restablecer el orden. Los agentes federales detuvieron a decenas de personas enredadas. A continuación estallaron enfrentamientos cuando multitudes enfurecidas se concentraron para exigir la liberación de los detenidos. El condado de Los Ángeles enfrenta desde el viernes una ola de protestas tras intensas redadas migratorias. Al caer la noche sobre la ciudad de Los Ángeles, el enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas del orden se recrudece. La ira creció en este barrio de mayoría inmigrante tras una serie de detenciones practicadas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, acusó al ICE de sembrar el terror en la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos. Los manifestantes afirman que algunos migrantes están encerrados en locales comerciales con miedo a salir por temor a ser detenidos. No pueden entrar en la comunidad y aterrorizar a los ciudadanos como lo hicieron. No pueden seguir entrando y hacer un perfilado racial a la gente sin saber si están deteniendo a ciudadanos estadounidenses. No tenemos ni idea de a quién han secuestrado. Es hora de rendir cuentas. El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional. Normalmente, esto lo solicitan los líderes estatales. El gobernador de California, Gavin Newsom, contraatacó diciendo que la medida era deliberadamente incendiaria y advirtió de que solo aumentaría aún más las tensiones. La policía estatal dejó claro lo que estaba y lo que no estaba dispuesta a hacer. Vamos a apoyar a cualquier otra agencia policial que pida ayuda. La ayuda, sin embargo, es si están sufriendo un ataque violento o algo similar, no porque necesiten ayuda para detener a alguien en el marco de una aplicación de la ley de inmigración estrictamente civil.
La orden ejecutiva de Trump, llamada Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión, ha provocado un aumento de las detenciones por parte de los funcionarios de inmigración. Algunos partidarios de Trump aplauden la intensificación de la aplicación de la ley, pero el creciente número de detenciones a plena luz del día está creando temor entre las comunidades de inmigrantes sobre los poderes de la administración y la falta de garantías procesales otorgadas a las personas detenidas por las autoridades federales. Y en este contexto de nuevas redadas migratorias en Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su rechazo al uso de la fuerza contra migrantes y señaló que no es con redadas y violencia, dijo, como se puede atender el fenómeno migratorio en el país vecino. Tras confirmarse la detención de 35 mexicanos en Los Ángeles, Sheinbaum defendió a la comunidad migrante en Estados Unidos y exigió una reforma integral que respete sus derechos. Desde Puebla reiteró que los connacionales no son criminales, sino personas que buscan una mejor vida. Esto fue lo que dijo. Las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias. No son criminales, son hombres y mujeres de bien. Y ponemos ahora el foco en Medio Oriente porque el gobierno israelí ordenó a sus Fuerzas Armadas bloquear la llegada de un barco humanitario con destino a la Franja de Gaza, a bordo del cual viaja la activista sueca Greta Thunberg y otros 11 tripulantes. El ministro de Defensa hebreo Israel Katz les advirtió que deben dar la vuelta, ya que no lograrán alcanzar el enclave palestino. El buque, aquí en imágenes de archivo, tiene previsto arribar a Gaza este domingo y forma parte de una misión organizada por la coalición de la Flotilla de la Libertad con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a la población palestina. El viaje se produce después de que otro barco de la misma coalición internacional sufriera anteriormente 2 incidentes con drones. El grupo atribuyó en su momento el ataque a Israel, que nunca lo reivindicó. Y para conocer los detalles sobre esta medida conectamos con Tel Aviv, donde se encuentra nuestra colega Maya Siminovich. Maya, ahí te vemos en pantalla. ¿Cómo puede materializarse la orden de impedir que este barco llegue a Gaza? Hola, Leandro. Lo que ha anunciado Katz y poquito después de su anuncio de advertencia a Greta y a sus amigos en el barco, a quienes ha llamado de antisemitas también, después de dar la orden Katz a la Marina comunicó que lo que van a hacer es tratar de abordar suavemente el barco. Ese fue el concepto utilizado, salvo que los que estén en el barco pongan resistencia, y llevarlo al puerto cercano de Ashdod, que está a pocos kilómetros de Gaza, y de allí que deportarlos de vuelta a sus países, si es posible, esta misma noche. Israel está realmente tratando de que no suceda lo que pasó hace 15 años con un buque, si recordamos, el Mármara, que venía con la misma intención de romper el bloqueo. Son roturas de bloqueos simbólicos, no nos traen apenas algo de comida, pero es básicamente una guerra mediática. Lo que pasó en ese incidente es que murieron 9 de los activistas en el Mármara, y en este caso están tratando de que no suceda algo así, que le vendría muy mal a Israel en estos momentos. Era Maya Siminovich desde Tel Aviv. Muchas gracias, Maya. Y cerramos con tenis, porque tras una final que quedará en la historia de este deporte, el número 2 del mundo, el español Carlos Alcaraz, retuvo el título en Roland Garros ante el número 1, el italiano Jannik Sinner, tras derrotarlo por 10-2 en el tiebreak del quinto set. Esto tras 5 horas y 29 minutos y después de levantar 3 match points y remontar 2 sets. Fue la final más larga de la historia. Alcaraz alcanzó así 5 Grand Slams en 5 finales disputadas, mientras que Sinner perdió la primera tras haber ganado antes sus 3 finales anteriores. Y por cierto, también Portugal se coronó campeona de la Nation League con Cristiano Ronaldo, que suma un nuevo título. Hasta aquí llegamos, pero ya saben que pueden ampliar todas estas informaciones en nuestras redes sociales y en nuestra página web, gracias a un equipo que trabaja las 24 horas para mantenerlos informados. En nombre de ese equipo, me despido. Hasta la próxima edición de DW Noticias.